Bueno, vamos a comenzar la clase ahora de interfaz. Lo que les tengo acá es un archivo de, para repasar los selectores de CSS3. Como para ir, es que esto lo van a utilizar en todos, tenemos que ir. Quería hacer un repaso y de paso este documento lo voy a subir también para que lo tengan, porque está muy bueno, porque inclusive tiene un link para ver los ejemplos. Eh, Por ahí el CSS es simple, es sencillo, pero cada vez se va complejizando más porque de acuerdo a estos selectores, eh, también pueden ver cuál sería el selector más óptimo que utilicen. Por ahí, por ejemplo, del asterisco que estamos viendo, que utiliza muchos en muchas páginas como para poder el selector asterisco lo utilizan en muchas páginas como para ponerle a los márgenes y los padding a cero. Entonces como que se garantizan de que no se desconfigure la página, ¿no? Pero sin embargo, a nivel del navegador, ese colocar ese asterisco es como que termina siendo un archivo muy pesado, porque a todos los elementos le va a poner el CSS, ese margen y ese padding en cero. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, entonces, vamos a ir repasando estos selectores. Enseguida subo, cuando termino la clase, el video y el documento, que está muy bueno y está muy bien explicado. Inclusive tienen un link para después probarlo, donde está el ejemplo, para que ustedes lo vean ahí en el HTML con su navegador y vean eh, en modo demo cada uno de esos selectores. Y entonces, cuando ponemos el selector asterisco, eh, es lo que les comentaba, que termina siendo un archivo, sí, muy pesado, y muchas veces no se recomienda eso. Podemos usar el selector de acuerdo a los elementos, a los hijos de este elemento. O sea, yo pongo el selector container y el asterisco me dice que son los hijos del elemento que tengo a la izquierda. Igual lo mismo que el comentario anterior, se trata de no poder, de no abusar de esto, porque le estoy diciendo que todos los elementos hijos del elemento container le aplique este CSS. Y por ahí a veces necesitamos usar un selector más directo, más exclusivo, que solo y que no ocupe tanto peso el archivo al final. El tipo de elemento. Decíamos que cada elemento de HTML también podemos aplicar un selector CSS por cada tipo en realidad por el ID. Cuando ponemos la almohadilla, seleccionamos el ID. Recuerden que tiene que haber un solo ID por la página, el HTML, tiene que haber un solo ID para poder utilizar. Y dice, no pueden ser reutilizados. De ser posible, primero trata de usar un tag name o uno de los nuevos elementos HTML5, inclusive una pseudo clase. Porque yo le estoy diciendo que solo vaya a ese único ID en mi HTML, que se llame ID container. Este es el punto clase. Cuando lo ponemos el punto clase, el selector clase, de este pueden haber varios.
no es lo mismo que el ID, tiene que haber uno solo. Aquí yo puedo tener varias clases en mi HTML que le apliquen ese CSS. En este caso, la clase se va a llamar error. O sea, en el HTML voy a tener un atributo, un elemento que sea de la clase llamada error. Y con este podemos seleccionar varios y no solo uno como cuando utilizamos el ID. Y generalmente se lo asocia en el HTML, vos pones ID cuando tenés que hacer algo con JavaScript o con CSS bien específico. Y si tenés varios elementos que querés aplicarle, utilizás el elemento class. Entonces, depende de cómo va a estar configurada tu página, qué elementos tenés, vas a usar tanto el ID o el class. Si vos tenés que programar algo, generalmente en ese div o en ese rectángulo, en algún elemento que con un ID, generalmente es porque vas a utilizar JavaScript también con eso y lo vas a enlazar con ese ID. Compatibilidad. Y después tenemos el descendiente, dice. Es el selector descendiente, o sea, yo tengo el objeto li y lo que está a la derecha sería el descendiente. Esto lo ocupan cuando hacen generalmente en los navegadores o en el nav, bueno, en el menú, generalmente tienen un UL y un UL de listas, entonces generalmente utilizan esto para ser más específico. Por ejemplo, dice, ¿qué tal si en lugar de seleccionar todas las etiquetas anchor, solo necesita los anchor que esté dentro de una lista desordenada? Aquí es cuando usaría específicamente un selector descendiente. Si tu selector es como xyza.error, lo estás haciendo mal. Siempre pregúntate si es absolutamente necesario aplicar todo este peso. Si quieren vemos acá el ejemplo. Donde tenemos una lista desordenada y vamos a ver inspeccionar el código HTML, sería este. Ustedes también con F11 creo que pueden activar esto, lo de ver el código fuente para ver el HTML, cómo se ve el HTML y cuál es la regla de los selectores del CSS que están utilizando. Está mal el ejemplo. Estos deberían tener un as. Para yo seleccionar el li, dentro del li tendría que tener un a. Quería ver que en el ejemplo, si ustedes ven en realidad acá, estamos utilizando un li a. Entonces en el código yo tengo que tener el a para poder utilizar este selector, para que me especifique que los anchos que dice y los hiperenlaces, las a, link a, tenga un text decoration none. El a es el que tiene, o sea, dentro del li, el descendente a no va a tener ese text decoration none. No, seguramente acá está mal, me parece el coso, porque no debería tener el demo debería saltar teniendo un link acá.
y no me lo está mostrando. Entonces yo para seleccionar ese link, tendría que tener el link dentro de la editor source. No. Tengo un ejemplo. Este sería inspeccionar un L, UI, y aquí tengo el A. El A, que es un link, que es un href. Pero la idea es que si yo quiero seleccionar el CSS, bueno, acá estoy usando ese text decoration none, está dentro de ese ejemplo que estamos viendo, aparte del IA, dice text decoration none. Si yo lo aplico, si le quito esa CSS, me va a aparecer el A como por defecto, subrayado, en color azul. Y si yo le aplico, por ejemplo, ese subrayado, esa decoración, le estoy quitando esa decoración. Pero el ejemplo es ese, el ser el elemento y el adyacente, digamos. Acá hay 4 elementos adyacentes, o sea, estoy dentro del nav, dentro el elemento serían los hijos, y dentro del list sería el hijo, o el link A, que estaría mostrándose. Ese es el ejemplo del test de corrección non del selector descendiente que dice. Esto representa a cada elemento del HTML que nosotros podemos utilizar. Bueno, acá es A, un link, una lista desordenada. Y estoy eligiendo a todos los links, a todas las listas desordenadas de mi página. Si querés seleccionar todos los elementos de una página de acuerdo a su tipo, en vez de su nombre, ID o class, manténlo simple y usa un selector de tipo si necesitas seleccionar todas. Por eso decimos, si necesitamos seleccionar todas, utilizamos este, que sería selector de tipo. No usamos el ID ni hacemos... por ejemplo, si queremos hacer un cambio en todas nuestras páginas, utilizamos este directamente en el CSS, que es el elemento HTML. O sea, cada elemento HTML, si lo pongo una sola vez, me dice todas las etiquetas, todos los links A, todas las listas, o cualquier elemento HTML5, se lo aplico directamente. Luego están los que son pseudo clases, se dice. Cada vez que ustedes ven dos puntos, es que es una pseudo clase. Son características, por ejemplo, en el vínculo, en el link que ustedes conocen, hay la pseudo clase link, color red, y visited, color purple. O sea, son como los distintos estados que puede estar el enlace. Una vez que vos hiciste clic en el enlace, se cambió de color y te va a mostrar como que el estado de ese link va a ser visitado, y le va a poner un color púrpura o morado, creo que. Y cuando sea el link que no se ha hecho clic sobre él, se va a mostrar como rojo. Entonces, cada vez que ustedes ponen los dos puntos, están usando una pseudo clase, que sería, en este caso, en el navegador. A ver si tengo acá una pseudo clase. Acá están el objeto, por ejemplo, yo voy al objeto A, ¿no es cierto? Y aquí tengo, a ver si tengo una pseudo clase por ahí. Creo que por acá están... Acá están las pseudo clases que pueden haber. Por ejemplo, del link,
cuando está activo, cuando se le pone el foco, cuando está el foco en el medio del enlace, cuando fue visitado, o cuando yo estoy con el mouse sobre el link, se me pone en algún, puedo ponerle un color diferente o alguna característica diferente. Pero serían las pseudo clases que permite este elemento que he seleccionado, el A. Hover, Visited, Focus, pero está con 2 puntos. Entonces cada vez que yo tengo en el CSS un elemento con 2 puntos, estoy utilizando una pseudo clase. Acuérdense que este es el elemento y este es el contenido, no me refiero a estos puntos, siempre va a un par atributo, valor. El atributo es color y el valor es rojo, red. Y esta es la pseudo clase. Acá le puedo poner un 2 puntos hover, entonces todos los elementos, porque estoy utilizando el elemento HTML del link o el A, a la pseudo clase cuando sea un link le va a poner un color, cuando esté visitado a la pseudo clase le va a poner a todos esos links, les va a poner ese color, y a todos los, si le pongo hover, a todos los links le va a poner el mismo efecto de cuando el mouse está posando arriba de ese link. O sea, si se entiende, cuando yo me posiciono con el hover, veo que se pone la manito. El hover sería cuando sin hacer clic, seguramente yo tengo que le ponga la manito en algún lado. Claro, en los distintos estados, en realidad, en los que puede estar. Con esto, esa manito se coloca con este. Cuando yo le pongo la pseudo clase, cuando sea pointer, el A, la pseudo clase que sea cursor, pointer le está diciendo que coloque la manito a los links de esa manera. Ancho les llama las A, por eso se dice A, anchos le llaman. Son, el elemento adyacente, cuando ponemos el más UL, un párrafo, el P es un párrafo, UL es una lista desordenada. Acá le está poniendo un color rojo al párrafo de una lista desordenada. Y se le dice como selector adyacente, selecciona solamente el elemento que es inmediatamente precedido por el primer elemento. En este caso, solo el primer párrafo después de cada UL tendrá el texto rojo. Solo el primer elemento después de cada UL tendrá el texto rojo. A ver si está el demo. Este es el párrafo. Inspeccionar. El párrafo P, tengo un elemento. Vieron que no es hijo, o sea, no está dentro del UL el P, sino que está adyacente, es como en la misma altura está el UL y el P. Y acá en este P le dice que el párrafo adyacente, o que esté al lado del UL, el párrafo que esté pegado al UL, lo ponga en rojo. Entonces no es el hijo, sino que es el que está al lado o pegado al elemento UL. El del piquito, le llamo. Esta es la diferencia
Este cuando le decimos que son los hijos directos, o sea, del elemento X, y sería el hijo directo de X. Si aquí tengo div container, id container, el UL que es hijo del id container, le va a aplicar un border de 1px sólido y negro. Entonces, específicamente, este elemento. Ahí viene el ejemplo. Tenemos un id container, el UL, el UL hijo, y acá está el id container, el UL que es el hijo, le va a aplicar un border. A ese UL le va a aplicar un border negro. A este UL no lo va a alcanzar, sino al que es el hijo directo, solo los hijos directos. Un selector contain UL solo afectará a los UL que sean hijos directos del div con el ID de container. No afectará, por ejemplo, el UL que no sea hijo del primer list. Clic, 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 clic. Entonces tenemos un div, que ahí se ve el div container, el UL, que es el hijo directo, y yo dentro tengo diferentes lists. Dentro de un list tengo otro UL, pero este UL no está con el border. A este no le afecta el border que le estoy poniendo, sino al hijo directo del ID container. Me quedan 10 minutos. En este caso tenemos dos elementos. El selector es, ¿cómo se llama esto? Es el elemento hermano, es similar al X más que habíamos visto anteriormente, que era el adyacente. Sin embargo, es menos estricto, mientras que el separador adyacente, el más que usamos, UL más P, solo selecciona el primer elemento que es inmediatamente precedido por el primer selector. Este es más generalizado y seleccionará, refiriéndonos al ejemplo de arriba, a cualquier elemento de P, siempre y cuando estén después del UL. O sea, decíamos que el más era el adyacente, el primer adyacente, acá va a seleccionar a todos los que están debajo a la misma altura del UL, que van a continuar después del UL, lo va a seleccionar a los P. A ver. En el más P seleccionaba el primer párrafo. Y acá tenemos varios párrafos donde les va a todos esos párrafos, lo va a poner en color rojo porque está aplicando el diéresis, no sé cómo llamarle la viborilla, ¿cómo se llama? No me acuerdo en este momento. Se llama, bueno, no me acuerdo, ya me recordaré. Entonces ahí tenemos como le está poniendo con ese selector a todos los párrafos que están adyacentes al UL. El más peso lo selecciona primero y la almohadilla, pongámosle, no es la almohadilla, sí, la almohadilla, le coloca a todos los párrafos ese mismo estilo.
Bien. Bueno, Teníamos entonces, acá tenemos otro elemento HTML, y separado por corchetes, la pseudo clase, que se llama un selector de atributos. En HTML decíamos que teníamos el elemento, el atributo es igual a un valor, y tenemos diferentes atributos por ese elemento HTML. Entonces yo puedo acá elegir según ese atributo, seleccionar ese atributo de ese elemento HTML. Acá, por ejemplo, dice el atributo título del link, A este, lo va a poner en color verde, el title. Y solo afectará a las etiquetas link o ancho que tengan un atributo title. Las etiquetas ancho que no lo tengan no recibirán este estilo en particular. Pero, ¿qué se necesita ser más específico? Bueno, a ver el ejemplo. Acá ven que este link, está el atributo título seguro que tiene, y este otro no lo va a tener. href, un link, y acá tiene el atributo title, algún título, y la palabra que es el parte del link, ¿no? Y en este otro, inspeccionar, no tiene el atributo title, entonces no le aplica el, el CSS que está especificado acá. El elemento A que tenga un título con el atributo título. Acá con el atributo y el valor, inclusive podemos ser más específicos, vamos a decirle que el atributo y el valor es ese, a ese link le va a aplicar, no, a ese atributo del elemento X le va a aplicar ese valor. El elemento X acá usado es un A, y acá tenemos que el href es una dirección, pero tiene que ser exactamente igual a foo. Si no es igual a foo, no va a aplicar ese valor. Tiene que conseguir exactamente el título nettutplus.com. Si no es así, no le va a aplicar ese color al atributo, al link a cuyo atributo href sea distinto de eso. Si estamos encerrando el valor entre comillas, recuerda hacer esto cuando uses un motor de selectores CSS en JavaScript. Cuando sea posible, siempre uso selectores CSS3 en vez de métodos no oficiales. Esto funciona bien, aunque es un poco rígido. Tal vez si el enlace se dirige ciertamente a Netus, pero tal vez la dirección es netus.com en lugar de la URL completa. En estos casos podemos usar un poco de sintaxis de expresiones regulares. Y vamos a ver el ejemplo. Bueno, el que tiene que decir ese atributo tiene que ser igual a lo que le estoy poniendo en el CSS. A href igual nettube.sp, le va a aplicar un color tipo verde, como se ve acá. Yo acá tengo
tiene que ser igual a ese atributo. Sin embargo, yo tengo otros links que no tienen ese href, entonces no le va a aplicar ese estilo. Bueno, lo de aplicar expresiones regulares, expresiones regulares es lo que nosotros le hacemos es un conjunto, por ejemplo, usar el asterisco, usar un conjunto de que simbolizan a una palabra, si es con letras, si es con caracteres o si es con números. Por ejemplo, una expresión regular para el correo electrónico se puede utilizar como una regla en la que todos los correos electrónicos coinciden con esa regla. Estábamos hablando entonces de expresiones regulares que, de acuerdo al ejercicio que estamos viendo anteriormente, que usábamos el atributo y el valor específico cuando necesitamos usar una expresión regular. Usamos un conjunto de palabras que nos puede eh, representar de alguna manera una determinada cadena. Digamos, esa cadena va a coincidir en alguna medida con esa expresión regular. Acá la expresión regular utilizada es el asterisco, donde nos dice que el href va a tener una cadena que sea tuts. Puede ser cualquier cadena, pero que tenga en medio esas palabras, tut, entonces sí va a funcionar ese, ¿cómo se llama? Va a funcionar la regla que estamos haciendo de CSS, el selector mediante el atributo con expresión regular. Entonces en este caso va a cubrir todo lo que sean nettus, porque tuts, está acá la palabra tuts, o cualquier esta otra tuts. Entonces cualquier palabra que coincida con ese tut va a aplicarle la regla de ese color. Acá hay otros comodines que usamos para una expresión regular, como el piquito ese para la exponenciación o el signo pesos, para poder ser más específico en esta expresión regular. El asterisco es como muy general. Vamos al ejemplo. Acá tengo un link. Si vamos con el código fuente, que dice http://nettuts.com, y acá estamos aplicando la regla del href asterisco es igual a, y tiene una cadena con tuts. Y acá está el otro. Ahí se ven a cuáles link afecta o no afecta ese selector de atributo con expresión regular. Acá vemos también el atributo exponenciación como expresión regular. En lugar de asterisco utilizamos que comience la palabra con HTTP. Sería todo comienzo de palabra.
Entonces esta expresión regular nos dice el inicio de una cadena de texto va a afectar esa regla. Y el signo peso es cuando finaliza una palabra. Observe que no estamos buscando HTTP eso es innecesario y no cuenta para las URL que comienzan con HTTPS. Ahora, si en vez de eso quisiéramos aplicar un estilo a todas las etiquetas que enlacen una, por decir una foto, en esos casos deberíamos buscar el final de la cadena de texto. El final de la cadena lo especificamos con el signo pesos. O sea, es una URL que termine con .jpg. Entonces, el asterisco es cualquier texto que tenga ese texto que nosotros especificamos. El exponencial, que el piquito para arriba, es la palabra que comienza, y el signo peso, la palabra que termine con eso es lo que le estamos especificando, el atributo que estamos especificando. Acá, por ejemplo, debe ser este, inspeccionar. La palabra que termine con .jpg es el signo peso el que está utilizando, y acá la URL de las páginas de estas otras que terminan con JPG es esta. Esta no, esta sí. Entonces ahí usamos expresiones regulares en los selectores. Regresemos al número 8, cómo compensamos para los diferentes tipos de imágenes PNG, JPG o JPG, GIF. Podríamos crear múltiples selectores tales como que terminen en JPG, JPG, pero en lugar de eso es ineficiente, nos dice. Entonces podemos utilizar atributos personalizados de tipo data y file type para cada enlace de una imagen. Por ejemplo, tenemos el atributo data. No importa el atributo href, sino ahora estamos usando el atributo data file type, y que sea imagen. Podemos utilizar el atributo data file type igual a image, y con eso nos ahorramos de poder hacerlo. Lo podemos hacer con el final de cada uno href, o si no ya cambiar por otro atributo que podemos poner que es imagen, image. PNG, image. Entonces el elemento, el atributo llamado data file type, que tenga image, y acá es donde se le ha agregado el atributo data file type igual image, y acá también seguro se ha agregado data file type igual image, data file type igual image.
el atributo, acá utilizamos el atributo almohadilla, otra forma de una expresión regular. Tilde se llama, mira. El tilde. External, color red. Data info, image. Un border, le aplica un border y el otro lo pone en external. Dice, nos permite afectar a un atributo que tenga una lista de valores separados por espacio. Siguiendo con nuestro atributo personalizado, podríamos crear un atributo dataInfo en el cual puede recibir una lista separada por espacios, lo que sea que necesitemos para tomar nota. En este caso haremos una nota de enlaces externos y enlaces a imágenes justos para el ejemplo. O sea que podemos usar el mismo dataInfo. Tenemos separados por espacio distintos valores. Tengo external e image. Entonces yo para hacer referencia a alguno de ellos utilizo el tilde. En lugar ahora podemos afectar cualquier etiqueta que tenga esos valores usando el selector del tilde. O sea, cuando yo pongo data info, el atributo data info, y le dice que ese tilde que sea externo, yo acá puedo poner externo o image. Yo puedo poner según acá external o image. Y este me va a seleccionar al que le estoy diciendo yo. Si tengo un conjunto largo de atributos, y lo pongo en ese, como un vector de data info sería, yo lo selecciono con el tilde, la viborilla. Vamos a ver el imagen. Entonces inspeccionamos y estamos usando el tilde info external cuando usamos una URL que es external. O sea, este link es externo e imagen. Las dos tiene ese atributo. Y este otro también va a tener external e image dentro de data info. Según yo veo. No, va a tener image nomás. Pero a los que son externos lo va a poner con... A los que son externos y image... A los que son image lo va a poner un border. Un borde. Y a los que son solo externos lo va a poner en color rojo. Entonces, este que es un externo y image, le va a aplicar los dos colores, el rojo y el borde. Bueno, esta otra pseudo clase. Recién vimos las pseudo clases de lo que era hover, de lo que era de un link o un anchor. Y ahora esto se lo utiliza, por ejemplo, en otros elementos, como un input radio, tipo radio, o una casilla de verificación en un formulario.
tiene esta clase, si está chequeado o no está chequeado. Una pseudoclase que solo afectará a los elementos que hayan sido seleccionados, como un botón de opción radio button o casilla de selección, un checkbox. Vemos la compatibilidad. Cuando esté seleccionado, se le va a poner un estilo. Entonces la pseudoclase sería checked, el elemento input, el tipo de radio, el atributo sería tipo de radio, y como pseudoclase checked. Tenemos el input radio, llamado radio button. Entonces yo estoy diciendo atributo, tipo de radio, lo que está entre corchetes, tipo de radio. Y la pseudoclase sería que yo a ese atributo lo ponga como que esté chequeado. La pseudoclase sería ese dos puntos chequeados, sería pseudoclase. Esto sería atributo del elemento input. Bien. Otra pseudoclase after, before y antes sería antes y después de ese elemento. Se generan contenido alrededor del elemento seleccionado. Por ejemplo, que yo le aplico un estilo de CSS al elemento que está antes o al elemento que está después de ese elemento X sería. En este caso, clearFix after sería después. Le dice que el contenido va a ser nulo, que se va a mostrar en bloque, que va a limpiar ambos bordes, que la visibilidad va a estar escondida, el tamaño de fuente va a 0, es como que se va a ocultar cuando yo aplique a este elemento con la pseudoclase after. El elemento después del clearFix le va a aplicar todos estos efectos al elemento que está después. Usa la pseudoclase after para agregar un espacio después del elemento y luego borrarlo. Es un excelente truco para que en tu bolsa de herramientas, particularmente en los casos cuando el método overflow hidden no es posible. Un consejo rápido para crear sombras. Sin embargo, para ser compatible aceptará un solo 2 puntos también. De hecho, de este punto es más inteligente solo 2 puntos en tus proyectos. Bueno, hover también le decíamos en el elemento del link, era cuando posicionamos el mouse sobre el elemento. No solo el elemento link, sino que acá lo estamos utilizando un elemento div. Si quieres aplicar un estilo específico cuando un usuario pasa sobre un elemento, es hora del trabajo.
Muchas versiones viejas de Internet Explorer no responden cuando la pseudoclase hover es aplicada a cualquier otra cosa que no sea una etiqueta ancha. Bueno, Internet Explorer generalmente ya casi está en desuso, ya se usa por eso, porque no era muy compatible con todos los otros navegadores que son más actuales. Y siempre para Internet Explorer se tenía que aplicar o un hack o un pedazo de código diferente para que funcione exclusivamente para Internet Explorer y no se nos rompa la página. Bueno, acá seguimos utilizando pseudoclases, aplicando un borde en la parte de abajo de un píxel y color negro. Luce mejor que un text decoration underline. O sea, el text decoration underline es que el link aparece sobre subrayado. X no selector. Esta es una pseudoclase de negación y es particularmente útil. Digamos que quiero seleccionar todos los div excepto los que tienen ese ID. Entonces, como yo niego todos los div y excepto el ID container, le va a aplicar ese conjunto de reglas de CSS. Si hubiera querido seleccionar todos los elementos, no es aconsejable, excepto por las etiquetas del párrafo que podríamos hacer. Sería todos menos el párrafo P, que lo coloque en color green. Acá tenemos los párrafos y esto a todos los párrafos excepto uno que no me los coloque div no container. En realidad los div no container que sean blue. Todos los div excepto el ID que sea no container. Tenemos dos div, tengo un ID container y otro div. O sea, todos los div excepto el ID que tenga el ID container me los va a colocar en azul. O sea, este div que no tiene el ID container, a ese me lo va a colocar en azul. Bueno, ya casi terminamos, quedan nueve nuevos selectores más. Este es un pseudo elemento, un pseudo selector. Se designan por 4 puntos. Y por ejemplo el párrafo, esto es útil cuando yo utilizo listados, cuando yo quiero seleccionar el primer listado. Yo tengo una grilla y que tienen, o por ejemplo yo quiero diferenciar también los pares de los impares en una grilla y ponerle a los pares de un color, a los impares de otro color. Son varios los ejemplos que yo puedo utilizar esta pseudoclase. En realidad se dice con 4 puntos. Por ejemplo, la pseudoclase es first line, sería la primera línea. El primer
párrafo que sea la primera línea. Yo tengo un conjunto de varios párrafos. Va a haber un first line, uno que es el último, la última línea, otro que va a ser par, otro que va a ser impar. Le voy a aplicar un color para distinguirlos de, por ejemplo, de cuando yo tengo un listado grande de un grid, generalmente se le coloca al impar un color, al par otro color, para que el usuario pueda fácilmente identificar los valores de la misma línea. La primera línea, la primera letra, tener en mente estos deben ser aplicados a los elementos de nivel de bloque para que funcione. Un pseudoelemento está compuesto de dos puntos, o sea, de 4 puntos. Afecta la primera letra de un párrafo. First letter, acá es la primera línea, acá first letter, la primera letra. Floatlets, font size, font weight, font family, padding, right. O sea, la primera letra le va a aplicar un color de texto diferente, un tamaño de texto diferente, un ancho diferente, va a estar en negrita, va a estar en cursiva, y le va a dar un espacio a la derecha de dos píxeles. Esto es más adecuado para crear estilos como en los periódicos, para la primera letra del artículo. First line, first weight, pole, font size de 1.2 em. Similarmente, un pseudoelemento como first line estilizará como es esperado la primera línea del elemento. Para compatibilidad con las hojas de estilo existentes de los agentes de usuarios deben aceptar también la anotación previa de 2 puntos para pseudoelementos introducidos en los niveles 1 y 2 de CSS, es decir, first line, first letter, before and after. Esta compatibilidad no está permitida para los nuevos pseudoelementos introducidos en esta especificación. A ver. Vieron cómo acá le aplica diferentes a la primera letra, espacios, diferentes tamaños, utilizando esa pseudo clase que es first letters, el párrafo, 4 puntos, first letter, le aplica eso, un float left, font weight, font family, tamaño y el espacio a la derecha. Profe. First line aplica todo eso también, que va a estar en negrita y le va a cambiar el tamaño. Se puede hacer lo mismo, pero para, o sea, todas las palabras que comiencen, por ejemplo, con L dentro de un mismo párrafo. Sí, podría ser una expresión regular para todas las palabras. Pero ahí, acá estamos, first letters, decía lo que estamos usando, first letters. ¿Cuál sería? No sería serían todas. Bueno, quedan 10 minutos. Ahí lo averiguo y lo vemos cómo se hace. Pero creería que es poner en lugar de first, que sea todas las letras. No sé si se estira. Pero sería con una aplicar como con una expresión regular que esa palabra comience con L, si vos querés que sea con L.
Claro, porque en este caso está expresado para la primera letra de la palabra, pero de cada párrafo. De cada párrafo, no importa si sea con, porque acá P, comienza con P, con L, porque está todo con Loren Ipsum, pero eh, sí, yo creo que sí, habrá que buscar por eso con una expresión regular, me parece. De ahí lo vemos. Bueno, child significa hijos y NT sería como el hijo número N, el noveno, el primer hijo, el segundo hijo, el eneavo hijo del elemento X. Yo aquí tengo una lista con en la posición 3 sería el tercer hijo, le aplique el color red. Esta pseudoclase nos permite identificar la posición. Comienza desde 0 y si queremos afectar al segundo elemento de la lista tendríamos que ponerle nt-child 2. El segundo avo hijo, digamos, el segundo avo hijo de la lista li le va a aplicar el valor de CSS que nosotros utilizamos. Podemos incluso usar esto para seleccionar un conjunto de variables de hijos. Por ejemplo, podríamos usar li nth child 4n para seleccionar todos los cuartos elementos de la lista. Vamos a ver. Esta es la lista. Acá está una lista. Y sería primero, segundo. El segundo hijo le aplica el color red. Dentro de estos hijos también, este es el primero, segundo de los li. Si yo me voy a este elemento, el segundo hijo de una lista li, aplicarle red. Este es el primero. Acá tengo una lista 1, 2. A este lo voy a aplicar en rojo. Acá tengo una lista 1, 2 y a ese lo tiene que aplicar en rojo. Porque acá está la segunda lista. Bueno, este es el último hijo de la lista. Si tuvieras una lista inmensa de UL, solo necesitarías accesar, digamos, del tercero al último elemento, en vez de usar li nth child 397, en su lugar podrías usar una pseudo clase last child para acceder a la última, al último elemento, sería last child. Esta técnica funciona igual que el número 16, sin embargo la diferencia es que comienza al final del grupo y de ahí va hacia atrás. Me quedan 5 minutos. El elemento del tipo 3, habrá veces cuando en vez de seleccionar un hijo, necesitarás seleccionar al tipo del elemento. Al tipo del elemento, por ejemplo, imagina un código que contiene como 5 listas sin orden, y si quisieras estilizar solo la tercera UL y no tuvieras un ID único al cual engancharla, podrías usar la pseudoclase nth of type en el fragmento de arriba solo al tercer UL, que tendrá un borde a su alrededor.
tenemos tres listas, y no tenemos, a este le aplica la pseudoclase tercer tipo, si mal no recuerdo, UL, tenemos tres UL, 1, 2, 3, y a esta UL le dice que el tercer UL que aparezca, el tercer tipo de UL que aparezca, le aplica un border. Así como el tercero, podemos aplicarle que sea el último también, el tipo de ese elemento, al último tipo de la lista UL le aplica el border. El first child sería el primer hijo de la lista Li. O sea, UL sería una lista desordenada. Serían los elementos de la lista, los ítems del elemento, sería el primer hijo. Le aplica un border. Nos permite afectar solo al primer hijo del padre del elemento. Usará frecuentemente para remover bordes de los primeros y los últimos elementos de la lista. Por ejemplo, digamos que tiene una lista de filas y cada una tiene un border superior de border top y un border inferior, border bottom. Bueno, con ese arreglo, el primero y el último elemento de este conjunto lucirán un poco raro. Muchos diseñadores aplican estas clases first y last para compensar esto en lugar de eso para utilizar estas pseudoclases. First child o last child. First child border none. O sea, esa línea que separa, que está el border de abajo, el borde de arriba, en realidad esta línea es el borde de arriba. Si yo le pongo el borde de arriba, le digo que al primer elemento, el borde de arriba no lo tenga. Si yo le quito, aparece ahí el borde. First child, y este debe ser el último. Last child. Last child, el border de abajo no lo tiene, sino le aplica el borde. No se ve bien porque justo es negro, pero eso es lo que quiere decir. Bueno, ya queda un minuto y dejamos el last child, el que decíamos. Bueno, y ya podemos hacer combinaciones. Decíamos que esto es al último elemento del padre de first child, last child afectará al último elemento del padre del elemento. Cuando ponemos esto decíamos que son los hijos, y al last child del elemento UL sería el primer hijo de esa lista.